Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este jueves 23 de abril, tercera semana del tiempo de Pascua. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuamos en este día jueves leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículos 26 al 40. En aquellos días un ángel del Señor le dijo a Felipe: levántate y toma el camino del sur, que va de Jerusalén a Gaza, y que es poco transitado. Felipe se puso en camino, y sucedió que un etíope, alto funcionario de Candaces, reina de Etiopía, y administrador de sus tesoros, que había venido a Jerusalén para adorar a Dios, regresaba en su carro leyendo al profeta Isaías. Entonces el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y camina junto a ese carro. Corrió Felipe, y oyendo que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? Él le contestó: ¿cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Entonces invitó a Felipe a subir y a sentarse junto a él. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era este: como oveja fue llevado a la muerte, como cordero que no se queja frente al que lo trasquila, así él no abrió la boca. En su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia, puesto que su vida ha sido arrancada de la tierra? El etíope le preguntó a Felipe: dime por favor, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de otro? Felipe comenzó a hablarle y partiendo de aquel pasaje le anunció el evangelio de Jesús. Siguieron adelante, llegaron a un sitio donde había agua y dijo el etíope: aquí hay agua. ¿Hay alguna dificultad para que me bautices? Felipe le contestó: ninguna, si crees de todo corazón. Respondió el etíope: ¿crees que Jesús es el Hijo? Creo que Jesús es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro, bajaron los dos al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El etíope ya no lo vio más y prosiguió su viaje lleno de alegría. En cuanto a Felipe, se encontró en la ciudad de Azoto y evangelizaba los poblados que encontraba a su paso hasta que llegó a Cesarea. Palabra de Dios. Es verdaderamente hermoso ver a este etíope que recibe la fe. Me pasó hace pocas semanas atrás, justamente para la celebración de la Pascua, encontrarme material de videos en las redes sociales de lo que era la celebración de la Pascua en Etiopía, donde se destacaba justamente cómo hay etíopes que mantienen esa fe cristiana, esa fe católica desde hace 2000 años atrás. Qué bonito es imaginarse cómo ha llegado esa fe a Etiopía, justamente a través de este funcionario que recibió el bautismo de una manera tan preciosa. El libro de los Hechos de los Apóstoles, en la parte que estamos leyendo el día de hoy, recuerda bien, de aquel martirio de Esteban, ese primer mártir de la iglesia, y cómo inmediatamente el mismo día de la muerte de Esteban se desató una persecución violenta contra los cristianos y en Jerusalén solo se quedaron los apóstoles. Pero ¿esto a qué llevó? A que esos cristianos que salían de Jerusalén e iban a refugiarse en otros lados, predicaban por todos lados el evangelio. Inmediatamente el libro de los Hechos de los Apóstoles nos llevó a ver la obra misionera de Felipe y cómo Felipe, ese apóstol del Señor, comienza a predicar revestido además de muchos prodigios. Y en la zona de Samaria efectivamente
se llena de alegría. Ahora continuamos fijándonos en esa obra evangelizadora de Felipe. ¿Y qué nos cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles? Que un ángel del Señor le dice a Felipe: levántate y toma el camino del sur que va de Jerusalén a Gaza. Un camino que era poco transitado. Felipe obedece las instrucciones. Y entonces sucede que un alto funcionario de la reina de Etiopía, administrador de sus tesoros, iba transitando por ese camino. Había ido a Jerusalén para adorar a Dios. Uno podría pensar, bueno, pero esto es una situación extraña que un etíope esté adorando a Dios en Jerusalén. No sabemos si este etíope tenía procedencia judía o no. Pero recordamos inmediatamente cómo en el tiempo del rey Salomón, la reina de Etiopía había ido a buscar a Salomón. ¿Por qué? Porque se había enterado de esa sabiduría de Salomón. Y entonces ya sabemos que hay una relación entre estas dos naciones. Este etíope, no lo sabemos el origen de ese deseo de ir a Jerusalén a adorar al Señor. El Espíritu le dice a Felipe: acércate y camina junto a ese carro. Y cuando Felipe se acerca, oye al hombre que leía al profeta Isaías. Y el diálogo que tienen es precioso. ¿Por qué? Porque la pregunta es sencillísima. Ve a este hombre que estaba leyendo al profeta Isaías y le pregunta: ¿entiendes lo que estás leyendo? Y la respuesta es tan sincera, tan simple, tan sencilla. ¿Cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? ¿Por qué es tan bonita esta respuesta? Porque nos llama de dos maneras, nos interpela de dos maneras. En primer lugar, darnos cuenta a nivel mío, personal. ¿Cómo voy a entender las Escrituras si no busco formarme en ellas? ¿Cómo voy a entender las Escrituras si no les dedico tiempo? Si no pongo mi corazón verdaderamente en las Escrituras. Oye, el día domingo pasado leíamos ese pasaje de los discípulos que iban camino de Maús y cómo les ardió el corazón cuando Jesús les comenzó a explicar las Escrituras. Y entonces esta semana, la tercera semana de Pascua, está muy marcada por ese deseo de buscar profundizar, entender, de buscar formarme para poder entender siempre con mayor profundidad, con mayor plenitud las Escrituras. Esto es lo primero, una interpelación para mí. Yo necesito formarme, yo necesito buscar, y gracias a Dios vivimos en un tiempo maravilloso donde podemos conseguir tanta formación. Por eso tantas personas siguen este momento de oración, que es la Lección Divina, porque han aprendido que efectivamente en la Lección Divina uno se pone en contacto con Dios, en comunicación con Dios, meditando, reflexionando, profundizando las Escrituras, viendo qué es lo que dicen las Escrituras y lógicamente atendiendo a esos llamados personales que me hace el Señor a través de las Escrituras. Pero, como decía, son dos formas de interpelarnos. La segunda es justamente la necesidad que tienen tantos de que les expliquemos las Escrituras. Y es tan hermoso asumir esa misión. Tan hermoso asumir la misión de que no se trata de aprender las Escrituras, profundizar las Escrituras, entender las Escrituras simplemente para tener un tesoro para mí, sino que ese tesoro tiene que ser compartido. El etíope está leyendo al profeta Isaías y está leyendo el pasaje donde dice: como oveja fue llevado a la muerte, como cordero que no se queja frente al que lo trasquila, así él no abrió la boca. Nosotros sabemos que este pasaje es el pasaje del siervo de Yahvé. Y entonces el etíope le pregunta:
¿De quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de otro? Y esto es lo que lleva lógicamente a Felipe a hablarle de aquel pasaje, anunciándole el Evangelio de Jesús, diciéndole al final del día, el profeta Isaías lo que hizo fue anunciar al verdadero Cordero de Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Qué bonito es además ver cómo esa explicación que le hace, ese anuncio del Evangelio, a qué lo lleva a desear la vida eterna inmediatamente. ¿Por qué? Porque llegan a un sitio donde hay agua y entonces el etíope le dice, aquí hay agua. ¿Hay alguna dificultad para que me bautices? Y la respuesta es todavía más preciosa, ninguna. Si crees de todo corazón. Y la respuesta del etíope, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Un regalo tan maravilloso como el bautismo, y esto es lo que se necesita para recibirlo. Claro, porque al final es eso, un regalo. Lo que se nos pide como disposición para recibir los sacramentos, hay que tenerlo claro, es tan poquito, tan poquito. Por eso llama la atención cuando a veces no queremos cumplir ni siquiera con eso poquito. El etíope fue bautizado y Felipe desapareció de ahí porque fue llevado por el Señor para seguir predicando en otras zonas. En el Evangelio, continuamos leyendo el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, leemos los versículos 44 al 51. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. Y a ese yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas, todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de él se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre, fuera de aquel que procede de Dios. Ese sí ha visto al Padre. Yo les aseguro, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo, para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Palabra del Señor. Recordemos que en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, durante estos días, desde el viernes pasado, hemos hablado de dos claves para la lectura, dos claves importantísimas. La primera, cómo se nos va a presentar siempre la comparación entre el bien temporal y el bien eterno. Lo que se nos ofrece con el pan de vida son los bienes eternos. Saciar los deseos más profundos de eternidad que hay en el corazón humano. Y la segunda clave es cómo va reduciéndose el número de personas que van hablando con Jesús, que están alrededor de Jesús. Partimos en esos más de 5,000 hombres que estuvieron en la multiplicación de los panes y de los peces. Al día siguiente, una parte de ellos van a buscar a Jesús en Cafarnaúm. Pero llegados al versículo 44, se produce un cambio. Ya no le está hablando a esos que estuvieron en la multiplicación de los panes y de los pescados y que después siguieron hasta Cafarnaúm. Ahora nos dice el Evangelio que Jesús dijo a los judíos. Después nos vamos a enterar de que esto lo dijo hablando dentro de la sinagoga. Es decir, que ya se ha reducido el número de personas que están escuchando al Señor. De ahí lo que escuchamos es precioso porque lo que nos dice en esencia es el camino de fe que tenemos que seguir para entender la profundidad de las palabras que Él nos propone, para cumplir lo que Él nos está diciendo y así poder recibir lo que nos está prometiendo, que es la vida eterna y la resurrección el último día. ¿Por qué lo digo? Fíjate lo que dice el Señor. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre.
¿Qué se está diciendo con estas palabras? Algo muy sencillo. Para creer en Jesús yo necesito el don de la fe. Ese don de la fe que nos da el Padre, que nos da Dios. Ese Padre que ha enviado a su Hijo es aquel que da el don de la fe. ¿Para qué? Para acercarnos a Él y recibir de Él la resurrección el último día. Está escrito en los profetas: todos serán discípulos de Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende de Él se acerca a mí. Pero no es que alguien haya visto al Padre. Yo soy el que ha visto al Padre, aquel que procede de Dios. Es decir, fíjate cuál es el camino. El motor inicial para acercarnos a la doctrina de Jesús es a través del don de la fe, que lo recibimos el día de nuestro bautismo. Y a partir de ese acercamiento a Jesús, ¿qué es lo que nos va a mostrar Jesús? Al Padre. Nos va a dar a conocer al Padre. Por eso decíamos ayer, qué bonito es ver cómo la voluntad de Jesús no es otra, sino la misma voluntad del Padre, porque son un solo Dios. Y profundizar que cuando yo participo de la comunión, cuando recibo el cuerpo y la sangre de Cristo, lo que sucede es que comienzo a participar de esa unión entre el Padre y el Hijo. Recibo el mismo amor con el que el Padre ha amado al Hijo desde toda la eternidad. Por eso el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Sus padres comieron el maná en el desierto, pero ese era un pan para este mundo. Fíjate la clave de lo temporal y lo eterno, cómo vuelve en este diálogo con los judíos. Sus padres comieron ese maná en el desierto, pero murieron. En cambio, este es el pan que ha bajado del cielo. ¿Para qué? Para que quien lo coma no muera. ¿Qué significa? ¿Que aquel que comulga no va a tener que pasar por la muerte? No. Significa que no va a morir para siempre. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo y el que coma de este pan vivirá para siempre. Pero en este momento, todo este diálogo comienza a volverse dramático, verdaderamente dramático, porque hasta este momento podíamos haber entendido el lenguaje de Jesús como un lenguaje simbólico, como un lenguaje comparativo. Pero ahora se va a volver sumamente dramático por su literalidad. ¿A qué me refiero? Yo soy el pan de la vida. Muy bien, entonces la relación con Jesús, recibir su doctrina, recibir sus palabras, aprender de Él, seguir su ejemplo, vivir en unión espiritual con Él. Sí. Pero resulta que en este momento, ¿cuáles son las palabras que dice el Señor? El pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. Les voy a dar a comer mi carne. No es simplemente una idea, no es una comparación, comienza a volverse dramático. Y el Evangelio de San Juan no utiliza ni siquiera el término cuerpo, sino que lo expresa de una manera radical, dramática, carne. Hasta ahora podemos entender, está hablando de esa entrega en la cruz, de cómo va a entregar su carne al mundo. Pero ya veremos cómo efectivamente en la medida que avanza este discurso se va a volver todavía más radical y más dramático. No es simplemente una comunión espiritual. No es simplemente una figura, no es una representación. Por eso la fe de la Iglesia es tan clara sobre la Eucaristía. Este es el cuerpo, la carne de Jesucristo, carne de su cuerpo glorioso, resucitado, sí. Pero ¿cómo puede ser esto posible? Bueno, eso es lo que vamos a continuar viendo en el resto del capítulo 6 del Evangelio de San Juan.
Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga y los cuide, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz día para todos.